Samael Itelantes, Canal TV. Continuamos nuestro proceso de repaso de la enseñanza en esta jornada de estudio que estamos llevando, que siempre está orientada a ese crecimiento interior y a ese desarrollo en nuestro entendimiento y comprensión de la enseñanza, que obviamente está llamada a conducirnos hacia la luz. Pero para que eso se dé en la era de Acuario que estamos viviendo, se requiere urgentemente ir trabajando esos factores densos en nuestro interior, como el que abordábamos en la conferencia anterior con relación a la vanidad. Todos esos factores que nos ponen en discordia con nuestros valores espirituales. Por lo tanto, es importante que como estudiantes gnósticos estemos prestos a seguir la guía de los grandes maestros. De esta manera, reiteramos nuestros agradecimientos a los venerables maestros de la luz por permitirnos compartir este evangelio maravilloso, evangelio de la paz, el evangelio de la liberación interior, y agradecidos con todos ustedes por la atención que brindan al mensaje divino de la gnosis. Como quiera que sea, es importante que la enseñanza vaya desarrollando en nuestro interior esos factores espirituales, energéticos, divinos, que nos vayan acercando a nuestros seres espirituales. Para ello es fundamental promover esos valores, esas fuerzas espirituales en nuestro interior. En muchas ocasiones, nosotros como estudiantes de la Divina Gnosis, nos podemos deprimir al observar la fuerza de nuestros yoes, la influencia que tiene nuestro ego sobre la conciencia y por ende en nuestro comportamiento emocional, psicológico y físico. Es fundamental que repasemos como familia gnóstica que hay fuerzas en nuestro interior que pueden rescatar este momento, que pueden rescatar este instante. Por lo tanto, compartiremos en esta ocasión el tema la humildad en la vida del estudiante gnóstico. Cuando mencionamos el poder de la humildad, inmediatamente podrían surgir reacciones en nuestro interior, y esas reacciones se podrían concentrar en el punto de quién es humilde en esta tierra. Definitivamente, el venerable maestro Samael Aún Weor nos dice que nosotros tenemos la conciencia dormida
en un 97%, dejando un margen de 3% de conciencia con posibilidades de funcionar. Ante ello, el pesimismo, el derrotismo, el negativismo, se podría aprovechar y formar pensamientos, emociones contrarias a la posibilidad de crecimiento interior. Mas, sin embargo, es fundamental reflexionar en las palabras del venerable maestro Samael Aun Weor. Textualmente él nos dice: hay que trabajar con lo que tenemos. Y descubrimos que nosotros de humildad no tenemos un estado de conciencia, mas sin embargo sí lo tenemos como un principio, como un germen espiritual que podría ser desarrollado si nosotros nos sometemos a un proceso de trabajo interior. Por lo tanto, siendo la gnosis el evangelio de la esperanza, no podríamos caer en el terrible error de descalificarnos en la posibilidad de desarrollo de la humildad como un estado de conciencia. Por lo tanto, el llamado es a que nosotros nos concentremos en la posibilidad de que ese germen espiritual de la humildad pueda caer en un medio ambiente donde pueda desarrollarse y superar los estados de vanidad, arrogancia, orgullo, etc. Por lo tanto, descalificarnos en este proceso de desarrollo sería fatal para nuestra conciencia. Es por eso importante y fundamental que Gnosis, como evangelio de la esperanza, nos impulse a trabajar con ese germen espiritual de la humildad. Practicar lo que es la humildad es válido a nuestro nivel, aunque aún no tengamos ese estado maravilloso. Por lo tanto, a través de esos tres poderes de recuerdo de sí, autoobservación y autocontrol, podríamos nosotros empezar a activar lo que más tarde en el tiempo podría ser el maravilloso estado de conciencia de la humildad. Hoy por hoy, ese estado de conciencia duerme en un 97%, pero quedando el margen de un 3%, el cual podría salvar este momento si nosotros nos concentramos, como decíamos en la clase con relación a la vanidad, trabajar estos estados densos para permitir que se manifieste esa fuerza divina de la humildad en nuestro interior. No nos olvidemos que para ello
tenemos que ir superando retos importantes. Para ello, hacemos la siguiente reflexión. ¿Qué importa la ciencia sin el respeto a Dios? Cuando nos salimos de los campos de la humildad y caemos en el intelectualismo frío, ignoramos la presencia divina en nuestro interior. Cuando los conocimientos se procesan a través del corazón, nos damos cuenta de la grandiosidad y misericordia de nuestros seres espirituales. Mas, sin embargo, cuando a través del conocimiento nos convertimos en bribones intelectuales, caemos en el terrible error de alejarnos del estado de humildad y caer en estados densos que no nos colaboran para nuestro crecimiento espiritual. Textualmente nos dice el Maestro: ciertamente vale mucho más un humilde campesino que sirve a Dios que un filósofo soberbio que se descuida a sí mismo. Importante, fundamental, que nosotros, sin importar el nivel académico, sin importar el nivel intelectual, no nos alejemos de la esencia espiritual que nosotros somos. Por lo tanto, es importante la reflexión que incrementar conocimientos sin activar el poder de la humildad, aunque sea en un 3%, nos podría llevar a una confusión que de repente nos puede alejar del objetivo primordial de la divina gnosis. Dice el venerable maestro Samael que el soberbio confunde el orden con el desorden. Es obvio que cuando el intelecto absorbe el poder del conocimiento, se incrementa los estados de soberbia y esto nos lleva a romper el orden establecido por la divinidad. Por lo tanto, no olvidar que el conocimiento es poder, y si ese poder del conocimiento cae en manos de la soberbia, los objetivos que anhelamos nunca aparecerán en nuestra vida. Mas, sin embargo, cuando los conocimientos caen en tierra fértil, ya sea en un principio de humildad o en un estado de humildad, nuestra proyección es totalmente solar. Es por eso importante reflexionar cuando nosotros solamente estudiamos la gnosis, pero no meditamos en ella. Caemos en el terrible riesgo de alejarnos de los poderes solares de la humildad. Son tantos conocimientos
que se van adquiriendo a través del proceso, que si nosotros no le permitimos a nuestra Madre Divina que elimine el yo sé y el yo soy, la posibilidad de que la humildad se desarrolle es totalmente nula. Por lo tanto, llevar esto en el corazón. El soberbio confunde el orden con el desorden. Por lo tanto, meditemos, reflexionemos en el poder de la humildad.
Textualmente, el venerable Maestro Samael nos dice lo siguiente: el que trabaja sobre sí mismo se considera de poco valor. No nos olvidemos que el objetivo de la divina gnosis es llevarnos a ese conocimiento de nuestras debilidades y nuestras limitaciones, y que cuando ese trabajo interior se lleva a cabo, empezamos a darnos cuenta de que la fuente de luz, que la fuente de sabiduría, no es nuestra personalidad, no es nuestra mente, sino más bien es nuestro ser. Y si nosotros anhelamos convertirnos en instrumentos de luz, necesitamos refinar estos estados densos para que vayan apareciendo estos estados gloriosos de humildad, que hoy por hoy solo existen como un germen, como una posibilidad. Pero ¿cuál es la gran esperanza para nosotros? Las palabras del venerable Maestro Samael Aun Weor, que textualmente nos dice: vamos a trabajar con lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Ese principio, ese germen espiritual, con la posibilidad gloriosa de convertirse en un estado de conciencia. Textualmente nos dice el Evangelio: se nos juzgará por nuestras acciones. A través de nuestras acciones se puede manifestar el poder de la vanidad, o se puede manifestar el poder de conciencia, humildad, o en nuestro caso, el principio, el germen de humildad, que se podría convertir en un estado de conciencia. Por lo tanto, es fundamental que no caigamos en depresión, en desánimo, por aún no gozar de este glorioso estado de humildad, ya que sí tenemos ese germen espiritual que se podría convertir en estado y manifestarse a través de nuestras acciones. Es por eso que a través de ese principio cobra fuerza aquella acción de primero los demás, segundo los demás y tercero los demás. Cuando nosotros somos víctimas de la arrogancia, de la prepotencia, de la vanidad, buscamos a través del conocimiento un beneficio personal. Cuando estudiamos
y meditamos en la gloriosa enseñanza del venerable maestro Samael Aun Weor, descubrimos la importancia de que nosotros nos convirtamos en esa luz. Por lo tanto, encontraremos que si nos manejamos en ausencia del estado de humildad o el principio de humildad, practicaremos la filosofía de primero yo, segundo yo, tercero yo y por último los demás. El estudiante de la Gnosis, sabedor de la importancia de incrementar estos principios solares, practica la filosofía de primero los demás, segundo los demás y tercero los demás, renunciando a ese yo soy y a ese yo sé. Por lo tanto, es fundamental reflexionar qué aprovecharíamos nosotros en el proceso de la enseñanza si nos alejamos de los objetivos fundamentales de la enseñanza, que en parte es el desarrollo del estado de conciencia a través de la humildad. La humildad como estado de conciencia va hermanada con la caridad. Es por eso que una virtud está siempre unida a otra virtud, así como un defecto está siempre unido a otro defecto. Así también una virtud impulsa a la otra. Y de esta manera, de escalón en escalón, siendo constantes, teniendo continuidad de propósito, va el estudiante de la Divina Gnosis entrando en ese desarrollo glorioso. Mas, sin embargo, el desánimo mayor para muchos de nosotros como estudiantes de la Divina Gnosis radica precisamente en que todos estos poderes no los podemos desarrollar de la noche a la mañana. Todos estos poderes de luz, tanto de humildad como de caridad, van siendo desarrollados gradualmente. Es por eso que en nuestros corazones y en nuestra memoria espiritual debemos de llevar siempre las palabras del Evangelio. En paciencia llegaréis a poseer vuestras almas. Por lo tanto, en vez de experimentar la humildad como estado o como principio, de repente nosotros solamente experimentamos la vanidad, la arrogancia, la prepotencia, etc. Experimentar todo eso y someterlo al trabajo interior es
maravillosa noticia, porque en realidad no podríamos trabajar algo que desconocemos. Triste es cuando nosotros somos vanidosos, prepotentes y arrogantes y ni cuenta nos damos. Darse cuenta de esas debilidades no debe de ser objeto de desánimo. Al contrario, descubrirlos, visualizarlos, debe de ser objeto de alegría, de ánimo. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta dónde estamos fallando, a dónde están mis debilidades, a dónde están nuestras limitaciones. Por lo tanto, nos dice el venerable maestro, cuidado que te domine el deseo de saber. En el deseo encontrarás una desviación grande y un grave engaño. Es importante, estimada familia gnóstica, que nosotros observemos esos deseos de virtudes, esos deseos de ser diferentes. Por lo tanto, a través del recuerdo de sí, a través de la autoobservación y el autocontrol, preguntarnos constantemente, ¿es la gnosis para mí un deseo solamente o es verdaderamente un anhelo de superación? Observemos esos deseos. Me comentaba un buen hermano del conocimiento, me decía, Jorge, después de 20 años de estudio en la enseñanza, me he dado cuenta que a mí solamente me gusta el conocimiento. Y esto es bien importante de reflexionar, porque de pronto nosotros podemos estar atorados en esa posición de simplemente gustar de la enseñanza y que nos muevan solamente deseos de superación. Pero como nos enseña el venerable maestro Samael, el deseo es un demonio a vencer. Por lo tanto, alertas, familia gnóstica, que nuestro ego interior no nos sorprenda, no nos confunda, manteniéndonos solamente en un estado de deseo o de gustar el conocimiento. Es por eso importante reflexionar que hay muchas cosas cuyo conocimiento, poco o nada, ayuda al alma. Es por eso que nosotros debemos de identificarnos con el Evangelio de la venerable maestra Litelantes, que es el Evangelio de la sencillez, y es fundamental, importante, inaplazable reflexionar en lo sencillo que es el conocimiento y en lo tanto que lo puede complicar nuestros deseos,
Por lo tanto, nos dice el venerable maestro que es fundamental activar la luz en nuestro interior. Y eso solo es posible cuando entregamos este proceso en manos de nuestra Madre Divina, nuestro Padre interno, y así permitirle al Espíritu Santo que haga la obra en nuestro interior. Por lo tanto, descubrir la ausencia del estado de humildad en nuestro interior no debe de significar desánimo. Al contrario, eso nos debe de inspirar, porque tenemos ahora un objetivo de por qué dedicarnos al trabajo interior en una forma más diligente, más eficaz. Como podemos observar, ir conociéndonos a sí mismos significa ir conociendo nuestras limitaciones, ir conociendo nuestras debilidades. Los que hoy son grandes seres de luz, los que hoy son grandes maestros de luz, un día primero tuvieron que descubrir esas limitaciones que consiste en la ausencia de los estados de conciencia en nuestro interior. Por lo tanto, el accionar es importante, ya que las muchas palabras verdaderamente no nos van a cooperar en el crecimiento interior. Cuanto mayor y más profundo sea nuestro saber, tanto más severamente es necesario renunciar a ese saber, ya que cuando vaciamos nuestro interior, entramos en el proceso de renovación. Uno de nuestros mayores problemas, por vanidad, por soberbia, por falta de humildad, es que nos gusta acumular, almacenar experiencias y frutos. Por eso es importante escuchar la guía del venerable maestro Samael Aun Weor para desarrollar los estados de conciencia. Es necesario renunciar a los frutos de la acción, y esto es un reto, ya que nuestro deseo de acumulación, esa inclinación que nosotros tenemos de atesorar bienes terrenales, psicológicos y emocionales, nos hace muchísimo daño. ¿Cómo nosotros podemos cooperar? Alertas. La era de Acuario es la era de cooperación. Si anhelamos cooperar con nuestros seres espirituales para que nos saquen de estas tinieblas, es necesario presentar esa disponibilidad para que ellos erradiquen todo ese veneno emocional, psicológico y físico que la vanidad y el orgullo
nos han inyectado. Por lo tanto, permitir a nuestra Madre Divina que nos active el poder de la humildad es urgente y necesario. Textualmente nos dice el Evangelio: no quieras pues enaltecerte por alguna de las artes o ciencias. Por el contrario, sé prudente con el conocimiento que de ellas se te ha dado. Como podemos observar, el poder de la prudencia en este proceso es fundamental. Y vemos cómo se van hermanando los poderes de luz: la humildad, la caridad y ahora la prudencia. Como estudiantes de la Divina Gnosis, nosotros debemos de orar a nuestra Madre Divina para que nos impulse los principios de prudencia, ya que nosotros, como estudiantes de la enseñanza, por imprudentes, cometemos gravísimos errores que nos apartan de la conversión a la doctrina gnóstica, nos apartan del despertar de la conciencia, nos apartan de la posibilidad de iniciarnos en los grandes misterios de la luz. Familia gnóstica, hay poderes básicos que nosotros necesitamos que nuestra Madre Divina nos desarrolle. Y la prudencia es uno de esos factores, poderes de luz, que con urgencia nosotros necesitamos por la naturaleza del conocimiento que estamos estudiando, ya que nuestro intelecto, con una gran cantidad de conocimientos, pero gobernando la imprudencia en nuestro interior, es como un niño portando una caja de fósforos en su mano. Es importante en este proceso el poder luz de la prudencia. Continúa el Evangelio y nos dice: aunque te parezca que sabes muchas cosas, has de saber también que son muchas más las que ignoras. Es bien importante en este desarrollo de poderes luz, ya sea humildad, caridad, prudencia, llevar siempre presente lo mucho que nosotros ignoramos en el proceso. Y de pronto, traer a nuestro recuerdo espiritual: yo solo sé que no sé nada, es fundamental, ya que la vanidad, el orgullo, están prestos a destruir nuestros principios de humildad que internamente llevamos. Romanos 11:20 textualmente nos dice: no tengas pensamientos de orgullo. ¿Qué ha hecho el orgullo de muchos compañeros de la gnosis? Terribles estragos. Y es que
la naturaleza del conocimiento que estamos estudiando es peligrosísima cuando no se trabajan los estados de orgullo y de vanidad. Por lo tanto, en nuestra oración, suplicar, implorar a nuestra Madre Divina que active nuestros principios de luz que internamente llevamos. Continúa el Evangelio y textualmente nos dice: si anhelas conocer algo espiritualmente útil, aprende a ser ignorado y considerado una nulidad. Bien importante. Incrementando nuestros poderes luz en nuestro interior, entre más pasemos por desapercibidos, es mejor. Como dicen nuestros hermanos mayores, la mucha propaganda entorpece la labor. Ha llegado el momento en la era de Acuario que nosotros permitamos a nuestros seres espirituales que impulsen esos poderes luz que internamente llevamos. Por lo tanto, ir descubriendo nuestras limitaciones y nuestras debilidades no debe de significar desánimo y apartarnos de la posibilidad de despertar. Al contrario, ir conociendo esas debilidades debe de significar para nosotros inspiración, aceptar el reto en la era de Acuario de superarnos, de permitir ese desarrollo energético en nuestro interior. Por lo tanto, la más elevada sabiduría y perfección consiste en no ser apreciado. Por lo general, nosotros buscamos ser apreciados por lo que hacemos por los demás. De repente, cuando hacemos algo por alguien, por lo menos esperamos que nos den las gracias. Y cuando no es así, hay algo que se duele en nuestro interior. Hay algo que nos deprime. ¿Por qué? Porque aún no hemos comprendido el Evangelio. Es necesario, urgente, comprender el Evangelio para que de esta manera podamos nosotros abrirnos paso por los caminos de la luz. Reflexionemos en el poder de la humildad. Viviendo el día a día de los hombres, participando del alegre vaivén
Jesús a todos envolvía en ondas de ternura. Aclamado por la gratitud que se manifestaba espontánea de los beneficiarios de su afabilidad y misericordia, nunca se dejó arrastrar por el júbilo fácil, desapareciendo casi siempre del vocerío para buscar el silencio y meditar. Habituado a la falta de consideración de los verdugos improvisados por la multitud desordenada, no se permitió asimilar el tóxico de la desesperación que se derramaba, contaminando a todos los participantes del hediondo drama de la crucifixión. De corazón asequible y espíritu franco, todo su ministerio fue un cántico de exaltación a las cosas simples. Conocidas del pueblo y de respeto a la humanidad y al amor. Combatido por excelencia, no se dejó humillar en las querellas farisaicas, ni tomó el partido de los mandatarios que oprimían al pueblo. El pueblo, la gran masa de sufrientes, rebaño donde se guarda el dolor y se refugia la aflicción, fue su gran amor, su pasión. El mismo pueblo que, acicateado por indignos afamados, ignoraría su sufrimiento y lo llevaría a la cruz, mas para quien él vino, descendiendo de las remotas cimas para amarlo y sufrir por él. Y estuvo siempre en medio del pueblo, hablando el lenguaje del pueblo, viviendo la vida del pueblo. Maestro, se hizo amigo de parlanchinas criaturas de la aldea, reexperimentando las alegrías infantiles. Guía. Caminó por las ásperas sendas, discreto como un aroma de lavanda campesina, orientando siempre. Sabio, consideró las lecciones del verbalismo popular y con esas imágenes de los viejos refranes, tejió la guirnalda imperecedera de su apostolado doctrinario. Excelente. No aceptó la denominación de bueno, elogiando al Padre como digno, tan solo él, de tal calificativo. Sanó, sustentó enfermos y los curó, mitigó la sed de muchos y atendió al tormento del hambre
de los que lo cercaban repetidas veces. Trabajador, metodizó las tareas para no cansar a aquellos a quienes convidara para el ejército divino de la fraternidad. Nunca se exaltó entre los que lo rodeaban. Perdíase en la multitud a pesar del halo de trascendente belleza que lo destacaba. Y en las breves horas reservadas al reposo, después de las fatigas, refugiábase en la noche para someterse al Padre. De esta manera, seguir las huellas de los seres de luz, de los grandes maestros de sabiduría, es importante, urgente y necesario. Para concluir esta presentación, respetable familia gnóstica en todo el mundo, jamás cometamos el error de deprimirnos por no tener aún esos estados de conciencia. No cometamos el error de retirarnos del conocimiento por no lograr esos estados de luz tan anhelados. Llenémonos de alegría, de entusiasmo, de inspiración, con el hecho de conocer nuestras limitaciones y nuestras debilidades, ya que en ese momento estamos a punto de que nuestra Madre Divina active nuestros principios de poder luz en nuestro interior. Nuevamente, que la luz del Cristo, su poder y su sabiduría nos acompañe a todos en este anhelo de crecimiento, de conversión, de despertar y de incursión en los grandes misterios de la luz. Gracias y hasta la próxima.